Buenos días, hermanos. En realidad, la introducción a la sabiduría, según la estudié y la preparé en su momento, consta de 3 partes. Hoy vamos a tener 2, mañana y tarde, y si el Señor lo permite, el mes que viene, un domingo por la mañana, que también me toca hablar, tendremos la tercera parte, que abarcará 2 conceptos básicos. Uno, la transmisión de la sabiduría y las excelencias de la sabiduría. Aún así, todo lo que digamos acerca de la sabiduría no será más que una introducción, porque ese es un tema que está tan desarrollado en la Escritura que sería muy pretencioso pretender abarcarlo en pocas sesiones. Y si delante de cada mensaje yo me presento delante del Señor con temor y temblor delante de este tema, mucho más, porque yo no me considero una persona sabia y mucho menos no tengo los conocimientos que debiera tener para presentar un tema tan amplio. Pero hay muchas cosas que entiendo y de acuerdo con lo que he entendido, pues yo os voy a compartir y a comentar. Vamos a entrar en el tema de la sabiduría según Dios, basándonos principalmente en el libro de Proverbios, aunque también en otras secciones de la Escritura. Antes de entrar a desgranar el concepto de sabiduría, me gustaría hacer la definición de algunas palabras que guardan relación con la sabiduría. Tenemos esas definiciones, seguramente que las sabemos, pero está bien que las refresquemos porque hay varias palabras que van a guardar relación con la sabiduría. Una de ellas es saber. Saber es el conocimiento profundo que alguien tiene de una o más materias. Lo dejamos ahí. Estas definiciones yo las he tomado de diccionarios, o bien de la Real Academia Española o del diccionario de Larousse o de otras editoriales. Sabio se aplica a la persona que tiene conocimientos extensos y profundos. Bueno, ahí queda. Sabiduría. Conjunto de conocimientos que tiene una persona adquiridos a través del estudio o de la experiencia. Habilidad, destreza. Esa definición es una definición incompleta, porque la sabiduría que a nosotros nos interesa estudiar, la sabiduría de Dios, al conocimiento de esa sabiduría no se llega mediante el estudio o la experiencia o la habilidad de la persona. Y esta tarde veremos, ahora no toca, pero esta tarde sí, vamos a ver 5 grupos o familias de palabras en las que se descompone la palabra sabiduría y que aparecen en el libro de Proverbios, y vamos a ver muchos matices de ese concepto sabiduría, cómo se desgrana esa palabra, y juntos esos matices nos darán un conocimiento más completo de lo que es la sabiduría. Y dentro de esos matices veremos una palabra hebrea, da'at. Yo esta tarde traeré un PowerPoint para que esas palabras hebreas que vamos a utilizar varias las podáis ver con mayor claridad. Esa palabra da'at tiene que ver con el conocimiento, pero no con el conocimiento que nosotros hemos adquirido, sino con el conocimiento que nos ha sido dado. Y eso viene de parte de Dios. Ahora no puedo entrar en más detalles. Hay una palabra que también guarda relación con sabiduría, que es filosofía. Filosofía, amor al saber. Nos dice el diccionario que filosofía es el conjunto de razonamientos y reflexiones encaminadas a explicar las causas, relaciones y finalidades últimas del hombre y del universo. Ahora, ¿por qué menciono esa palabra filosofía? Pues porque guarda relación con la sabiduría y como acabamos de ver también, de escuchar la definición del diccionario, normalmente los sabios, los filósofos, los entendidos de este mundo, parten de la base de que la sabiduría que uno adquiere es la sabiduría que él ha emprendido, que él ha querido estudiar, que ha llegado a conocer por su esfuerzo, por su conocimiento. Vamos a ver a la luz de la Escritura que esto no es exactamente así. Tiene razón esa definición, como dije, pero no es completa, no es completa. El filósofo y gran pensador español José Ortega y Gasset murió en el siglo pasado, en el año, creo, 1955, por ahí.
escribió en una de sus obras, titulada ¿Qué es la filosofía?, después de varias consideraciones, lo siguiente. Dice Ortega y Gasset, es constitutivamente necesaria al intelecto. ¿Por qué no contentarnos con lo que sin filósofos y sin filosofar hallamos en el mundo, con lo que ya es y está ahí patente ante nosotros? Por esta razón, porque todo lo que ves y está ahí presente, patente, es por su mera esencia, fragmento, trazo, pedazo, muñón es una parte fragmentaria del total. Y dice Ortega y Gasset, y no podemos verlo sin prever y echar de menos la porción que falta. Tenemos que filosofar, dice Ortega y Gasset, y tiene razón en eso, porque cada día, cuando te enfrentas a una serie de temas, ves, entiendes, conoces una parte de las cosas y otra parte no las conoces. De ahí la necesidad de filosofar, de dar suelta al pensamiento, de seguir de la mano de buenos autores, de estudiar, profundizar en esos temas para llegar a comprender esa parte del fragmento que te falta. Y en ese mismo libro escribe otra frase luminosa que dice la filosofía no es caprichosa ni utilitaria, es inevitable. Bueno, ¿quién va a atreverse a enmendar la plana a Ortega y Gasset? Yo creo que pocos nos atreveríamos. Pero nosotros no, pero encontramos en la Biblia que esa parte del fragmento que no ves, esa parte del fragmento que te falta conocer y que por eso filosofas, la Biblia lo tiene más que resuelto. Deuteronomio, vamos a poner una serie de textos. Yo voy a citar una serie de textos que van a ir apareciendo en pantalla y que van a ir echando luz sobre lo que estamos comentando. Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, lo podríais citar de memoria muchos de vosotros. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las palabras de Ortega y Gasset en esa definición son acertadas, fueron para bien, pero su visión no era completa. Hay cosas que por el momento el Señor no se ha dignado revelar, que no están reveladas. Pero hay muchas cosas que sí están reveladas. ¿Qué hacemos con las reveladas? De lo que hagas con las reveladas tendrás que dar cuenta a Dios. Pero de las que no han sido reveladas, pues nos ponemos en las manos de Dios y decimos, Señor, si te place, cuando quieras y como quieras, aquí estás. Aquí estoy a tu disposición. Pero si somos honestos y leemos la Escritura con una mente abierta, llegaremos a la conclusión de que muchas de las cosas que nos parece que no han sido reveladas están ahí, porque la sabiduría de Dios está desgranada en toda la Escritura. Y tú vas ensamblando pasajes de Génesis con Deuteronomio y con Daniel y con Isaías y con los Evangelios y con las epístolas y te vas dando cuenta cómo Dios ha ido revelando esa sabiduría de una manera progresiva, tal como a Él le plugo hacer. Aunque filosofes mucho, como dice Ortega y Gasset, esa parte del fragmento que te falta por conocer de las cosas, no llegarás a conocerla si no es por revelación de Dios. Y la Escritura, concretamente el libro de Proverbios, nos ha sido dado no solamente para que disfrutemos por su comprensión de lo que es la sabiduría de Dios, sino para que lo apliquemos a nuestra vida y lo vivamos. El creyente sencillo dice, yo no tengo necesidad de especular como hacían los griegos. Los griegos eran grandes filósofos. Creo que era el gran filósofo Sócrates, un hombre honesto, un hombre sincero que después de mucho estudiar acerca de muchas materias tuvo aquella frase luminosa, yo solo sé que no sé nada. Y es ahí a donde tiene que llegar la persona, aunque tenga una mente y una capacidad innata que le permite llegar a filosofar y a descubrir las cosas en una medida mayor
de cómo tú y yo lo pudiéramos descubrir. Yo no tengo necesidad, dice el creyente, de filosofar para ver la parte del fragmento que me falta ver, porque lo que me falta alcanzar para ver el cuadro completo de la realidad me lo da el Señor en la medida en que en su soberanía le place. El Señor me da lo que yo necesito saber. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales no están escritas en este libro. Muchas señales, dice Juan. Y los filósofos toman, por ejemplo, ese texto para decir, ¿ves? Ahí estamos nosotros. Tenemos necesidad de filosofar porque hay muchas cosas que Jesús hizo que no están reflejadas ahí. Muchas señales que podrían habernos sido útiles y a lo mejor con ellas hubiéramos comprendido más y no hubiésemos tenido que filosofar tanto. Bueno, esa es una falsa excusa. Pero Juan no termina su argumentación en ese versículo. Añade, pero estas que han sido reveladas, que han sido escritas, lo fueron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ciertamente hay cosas que no comprendemos de Dios. Entre otras razones, porque nuestra mente humana no está preparada para ello. No estamos preparados, como tampoco está preparada la mente del niño con 3 años para que le des conocimientos profundos de matemáticas. Sería de locos, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, pero aún hay temas acerca de la sabiduría, de la gracia, de la soberanía de Dios que quedaríamos fundidos si los conociéramos. Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Y no lo entenderías mejor por mucho que te lo explicara, lo entenderás después, llegará su momento. Pero cuántas gracias damos a Dios, porque los que le hemos conocido hace muchos años, y a través de los años vamos descubriendo a través de la Escritura cómo Dios nos va dando a entender su sabiduría de una manera más completa, vamos adquiriendo una visión más amplia de las cosas. ¿Por qué? Pues porque, como dice también la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El sol no podría aparecer con toda la intensidad de su luz como proyecta a las 12 del mediodía cuando amanece por la mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Si saliera con toda esa fuerza nos dejaría ciegos. Es necesario esperar a esa revelación progresiva, a esa aparición de la luz que poco a poco va en aumento hasta que por fin vemos con claridad diáfana. Así ocurre con la Escritura. Hay muchos temas de la Escritura que están ahí y que muchas veces no hemos llegado a ver, no porque no seamos grandes filósofos, sino porque no nos hemos sumergido en la Escritura con una mente humilde y hemos querido ver lo que Dios ha revelado. Ahora, la sabiduría de Dios alcanza alturas muy elevadas, pero también se introduce en áreas muy prácticas de nuestra vida. El libro de Proverbios nos presenta una sabiduría de andar por casa, para entendernos. O como algunos eruditos han dicho, Proverbios presenta la sabiduría en traje de faena. No son pensamientos inalcanzables para la mente, sino que Dios ha revelado cosas sublimes de tal manera que el más sencillo pueda entenderlas. Ahora bien, la sabiduría, según Proverbios, no es un tema aislado que aparece ahí, sino que está conectada con toda la Escritura. Mirad, Deuteronomio capítulo 4 y versículos 5 y 6. Yo voy a citar 2 textos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, para ver cómo la sabiduría, ese tema está conectado con el Antiguo y con todo el Testamento, con toda la Escritura. Deuteronomio 4:5. Mirad, dice Dios, yo os he enseñado estatutos y decretos, está hablando Moisés al pueblo de Israel, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este.
Nación grande es esta. Está conectada con el Antiguo Testamento. Dios ya había pensado en dar a su pueblo una serie de estatutos, ordenanzas, que no fuesen leyes frías y calculadoras, sino que fuesen proyectos sabios de Dios para la conducción recta de ese pueblo durante su caminar aquí en la tierra. Y también está conectada con el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2 y versículo 3 nos dirá el apóstol Pablo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muy bien, pero ¿quién puede llegar a descubrir esos tesoros? El tema de la sabiduría es un tema para eruditos, es un tema para maestros. Tienes que llevar mucho tiempo, muchos años en la vida cristiana para llegar a comprender ese tema. Vamos a ver un texto en el Salmo 19, versículo 7. Esos versículos son preciosos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No hay que tener una mente privilegiada, como algunos tienen, y por eso pueden filosofar, y algunos han desarrollado pensamientos filosóficos acerca de la vida y acerca de muchas materias de una manera muy acertada, y damos gracias a Dios por esas mentes brillantes. Pero la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, esos tesoros de la sabiduría que están escondidos en Cristo, Dios los ha dado a conocer al sencillo, hace sabio al sencillo. La parte del fragmento que por mucho que filosofes no llegarás a ver, Dios la puede dar por revelación, y no es necesario llegar a ser un intelectual, según el concepto de los hombres, para llegar a comprenderla, sino poner fe en el Dios que la ha revelado, es decir, Señor, aunque no entiendo todo, lo acepto porque tú me lo das, porque tú lo dices. Alguien dijo, la Biblia es la más grande universidad que existe, y tiene razón, porque provee los dictámenes, los estatutos, la voluntad de Dios para la ética del hombre, y la sabiduría, especialmente en sus partes prácticas, la aplica a la vida cotidiana, aunque en algunos capítulos de Proverbios esa sabiduría llega a alcanzar alturas sublimes. Proverbios capítulo 8, por ejemplo, leedlo, porque ese es un capítulo donde se desgrana el concepto de sabiduría de una manera sublime. Bien, no vamos a verlo ahora. Bueno, pero ¿qué es la sabiduría desde el punto de vista bíblico? Antes quiero mencionar lo que no es la sabiduría desde el punto de vista de Dios, lo que no es la sabiduría según Dios. Y quiero mencionar 4 cosas. La sabiduría bíblica no es tener un coeficiente intelectual innato. Ya hemos visto, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No busques, por lo tanto, la sabiduría en el test que mide el coeficiente intelectual de la persona. Del mismo modo que el necio no es la persona que no tiene coeficiente intelectual o que tiene un coeficiente intelectual bajo. No es tener un coeficiente intelectual innato. Si fuera así, esas personas que han nacido con esa capacidad pues serían más sabios que otros. Y Dios no sería justo, porque Dios habría repartido en esas personas unas capacidades para llegar a descubrir más que yo conceptos tan sublimes de su sabiduría, de su soberanía, de su majestad, de su gloria. La sabiduría bíblica no es tener una acumulación de datos, una gran memoria. Hay pendrives que son, sabéis que son memorias donde se archiva pues toda la información que tú quieres. Y yo, por ejemplo, toda la información que tengo en mi ordenador, todos mis mensajes y mis estudios, los tengo en un pendrive, que es una cosita, lo tengo en la cartera, una cosita muy pequeña, muy pequeña. Y si nuestros bisabuelos levantaran la cabeza y tú le enseñaras eso y le dijeras, mira, ahí dentro está
todo lo que yo he predicado, hay más de 3.000 mensajes y hay estudios, incluso hay libros y yo diría, eso es imposible, eso es de loco, no puede ser, no puede ser. La sabiduría bíblica no es tener una acumulación de datos. Ya puedes conocerte de memoria todo el libro de Proverbios, pero si lo aplicas mal, ¿de qué te sirve? O es que yo tengo una gran capacidad para almacenar muchos datos. No es la sabiduría bíblica un gran almacén de datos. En tercer lugar, la sabiduría bíblica no es tener un gran cúmulo de conocimientos. Yo admiro a las personas que han sido capaces de hacer 2, 3 o más carreras. Hay muchos. Las personas que tienen facilidad para estudiar idiomas. Hay muchos. Yo a duras penas me defiendo con el castellano. Pero hay personas que tienen esa facilidad, por supuesto que han tenido que trabajarlo mucho, pero han llegado a tener grandes conocimientos, como decía el diccionario, pues sí, por su trabajo, por el esfuerzo que han puesto en ello, pero además porque tienen unas cualidades innatas apropiadas para absorber y retener esa información. Pero no es tener la sabiduría, según Dios, un gran cúmulo de conocimientos. Por ejemplo, tú puedes ser un médico, puedes ser un premio Nobel en medicina, pero si no usas esos conocimientos para bien, si eres, además, un hombre que desprecia a su mujer y a sus hijos, te comportas mal con la sociedad, con tus compañeros, pues eres un necio. ¿De qué te sirve tener esa acumulación de conocimientos, esa cualidad, ese premio Nobel? Se dice de Beethoven, uno de sus biógrafos, dice de Beethoven que era un hombre esquizofrénico, que tiraba las sillas a la cabeza de las criadas, que cambiaba continuamente de piso y de criada porque nadie le soportaba. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Un hombre con una sabiduría tal en el terreno de la música, quizás el hombre más entendido musicalmente hablando, pero que en su vida diaria se comportaba como un necio. Así que tampoco es sabiduría una gran acumulación de conocimientos. Ser la persona que más sabe de tal o cual materia o de muchas materias no es ser un sabio, según Dios. Y en cuarto lugar, tampoco es pillería, truco, artimaña en la política o en los negocios. Eso no es sabiduría. No es pillería, truco, artimaña en la política o en los negocios. Hay muchos sabios en esas artes que las dominan muy bien y prosperan, pues porque esa sagacidad que tienen la emplean para mal y han desarrollado pues una serie de planes y planteamientos en su vida que van por delante de nosotros, vamos, que nos engañan 20 veces si es necesario y con mucha habilidad. Eso no es ser sabio. Ahora sí, ¿qué es la sabiduría desde el punto de vista bíblico? Yo voy a dejar la pregunta a medio responder porque esta tarde, como digo, voy a presentaros esos 5 grupos o familias de palabras que son las que van a desgranar todos los matices que la sabiduría en el libro de Proverbios nos presenta. Pero voy a resumir todo eso en una sola frase, una frase de 8 letras, 8 palabras. 8 palabras. Es una armonización con el carácter de Dios. Sabiduría, según Dios, es una armonización con el carácter de Dios. Una armonización de mi carácter con el carácter de Dios. Otros términos para la palabra sabio en la Escritura son piadosos, mansos, humildes, pobres de espíritu, fieles, temerosos de Dios, santos, íntegros, los que esperan a Jehová, rectos, justos. Esos términos aparecen en el libro de Proverbios y son sinónimos de sabio. Así que el hombre sabio, vamos situándonos ya en el tema, no es el hombre que ha adquirido una gran capacidad de conocimientos, sino es el hombre que sabe vivir en el temor de Dios, que sabe ser humilde, que sabe vivir
con esa pobreza de espíritu, que no tiene una gran capacidad para filosofar, pero que se cree todo lo que Dios ha dicho, lo aplica a su vida y lo vive. Ese es sabio. Los eruditos bíblicos nos dicen que el hebreo no especulaba sobre, por ejemplo, qué es la justicia, o sobre las diferentes definiciones que los hombres hacían de la justicia, sino que su planteamiento era: yo he de ser justo. Para ser justo, ¿cómo tengo que ser? Como Dios. Y el libro de Proverbios, pues, me da la clave, me lleva a esta conclusión. ¿Qué hace Dios? Pues yo voy a hacer lo mismo, porque esa es la justicia. Adecuar nuestro carácter al carácter de Dios. Ahora, si actuamos de esta manera, se produce una armonización, una oportuna adecuación entre nuestros actos y la voluntad de Dios. Ser sabio no quiere decir entender en profundidad todo lo que Dios ha revelado, sino admitir que lo que Dios ha revelado es bueno, es sano, nos hace bien, mucho de lo cual podemos comprender y gozar, y de eso que podemos comprender nos faltará tiempo en 1000 vidas que viviéramos aquí para llegar a conocer en profundidad lo que es la sabiduría de Dios. Ser sabio es adecuar nuestra mente y nuestro corazón y nuestros actos a la voluntad de Dios. Ahora bien, en todas las culturas ha habido frases hechas que se han ido transmitiendo de padres a hijos para que estos, a su vez, fueran adquiriendo sabiduría práctica. Esos dichos, esos aforismos recogidos por los sabios de las diferentes culturas y debidamente comprobados, han sido recopilados en lo que conocemos como refraneros, libros de refranes. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque algunos han dicho que el libro de Proverbios es un refranero, o es el mejor refranero que se ha escrito, incluso puedan llegar a decir. ¿Pero es eso el libro de Proverbios? ¿Es el libro de Proverbios un mero refranero, según algunos han dicho? No lo es. No lo es, porque su dependencia de la acción reveladora del Espíritu Santo está a lo largo de todo el libro. No es la experiencia de Salomón la que le ha llevado a recopilar esos aforismos, esos dichos, y escribirlos ahí para decir: yo, como el hombre más sabio de mi tiempo, por mi experiencia y conocimiento, he llegado a escribir eso. Vamos a ver enseguida un texto en Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, y versículo 29. Vamos a ver dónde adquirió Salomón esa sabiduría, ese conocimiento que le llegó a ser sabio. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta. Etán fue un hombre que escribió el Salmo 89, un salmo precioso. Si queréis leerlo ya lo podréis hacer después. Y que Emán, que fue uno de los principales músicos que hubo en Israel, dotado con un don especial para componer y para dirigir la música entre el pueblo de Israel, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, más sabio que todos los hombres de su tiempo. Proverbios es mucho más, hermanos, mucho más que una recopilación de dichos acertados por un hombre sabio, y no es comparable ni por asomo a otras recopilaciones de dichos entresacados de la sabiduría popular que pueden circular en las diferentes culturas. Dios está en el libro presidiendo las cosas más decisivas.
no es el sabio, es Dios que hace sabio al sencillo. Y Dios dio a Salomón esa sabiduría, porque Dios le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón, después de ver todo el bagaje de información que tenía por parte de su padre, ya era muy rico en aquel momento, porque David ya era un hombre rico, le había traspasado el reino y tenía mucho conseguido. Había recibido tanto que solamente con esos recursos podría haber seguido adelante. Pero él dijo a Dios: yo quiero que me des un corazón sabio para saber cómo gobernar a este tu pueblo. Y Dios le dijo: por cuanto has pedido esto y no has pedido largura de días, ni bienes para ti, ni el mal de tus enemigos, yo te voy a dar todo esto que tú has pedido. Y de ahí que Salomón llegó a adquirir esa sabiduría tan grande que la reina de Sabá y otros muchos reyes venían de otros países para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿En qué universidad habrá estudiado este hombre? ¿Quiénes le habrán formado? ¿Cómo es posible que haya sido capaz de desarrollar pensamientos tan sublimes? Dios le dio esa sabiduría. Y Dios es el que está detrás de Salomón y en el libro, principalmente de Proverbios, desarrollando y presidiendo las cosas más decisivas. Vamos a ver unos textos para comprobar eso y estamos ya llegando al final. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, dirían los sabios de este mundo, es el asistir a la universidad y empezar a estudiar filosofía. Pues, según lo que quieras estudiar, sí. Si quieres estudiar medicina, pues tendrás que empezar por ahí, por el primer curso, ¿no? Pero el principio de la sabiduría, y al hablar de la sabiduría, el artículo define el tema como único, no como una sabiduría entre otras, como la sabiduría por excelencia, lo máximo, lo más, el non plus ultra. El principio del non plus ultra, de la revelación de Dios, es el temor de Dios. Así que si tú tienes una gran capacidad de conocimientos, un conocimiento natural innato, que te permite solamente con un vistazo estudiarte una lección y dejarla grabada en tu mente, eso no te servirá de mucho si no rindes tu corazón a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, eso es el principio, luego viene el progreso de la sabiduría, ¿vale? Capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. Viene a decir el sabio lo mismo, pero lo amplía. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Conocimiento de su persona. La sabiduría nuestra, la sabiduría del creyente, no es conocerse la Biblia de memoria, es conocer al Dios de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento remacha esa idea fundamental. Dios quería mantener una relación estrecha con su pueblo. Iba con ellos continuamente. No solamente les dio leyes y estatutos y decretos, sino que Él iba en medio de ellos. Él quiso darse a conocer. Y el pueblo de Israel conocía a su Dios. Conocía las leyes que Dios les había dado a través de Moisés, pero conocía a Dios. Y ese es el mensaje del Antiguo Testamento repetido continuamente a Israel. Conoce a tu Dios, oh Israel, conoce a tu Dios. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ya puedes aprenderte la Biblia entera, pero si desconectas del Señor, si no oras, no te servirá de nada. Porque habrá muchas cosas que no sabrás cómo ponerlas en práctica, aunque las hayas aprendido de memoria en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2, que hemos leído esta mañana, y en el versículo 5. Es interesante porque los primeros versículos de ese capítulo son la clave. La clave, hijo mío, si recibieres mis palabras,
mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, solo entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La parte del fragmento que te falta conocer, solo Dios puede darla. Solo Dios puede darla. Y un último texto, también en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo diría, ni en la de otros, porque a veces nos parece que estamos escuchando a personas que han adquirido un conocimiento, que tienen una sabiduría, porque han estudiado, y aquí me estoy refiriendo a personas en el ámbito, en el campo espiritual, maestros en la fe, que han estudiado las Escrituras y nos las han transmitido con bastante claridad, sobre todo pasajes difíciles. Pero aún en esos casos, dice el sabio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Muy bien, si examinamos el concepto de sabiduría al margen de Dios, ¿qué vemos? Pues vemos solamente una parte del fragmento del que hablaba Ortega y Gasset. Si quieres ver lo que te falta, escucha, recibe y aplica a tu mente y corazón los justos criterios de Dios revelados en la Biblia. Pero, ¿me podrías explicar un poco más, con algún detalle, dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde está? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo puedo llegar a ella? Mira, vamos a leer un texto en Job, capítulo 28 y versículo 12 en adelante. Mas, se pregunta Job, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes? El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Verso 20. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y ahora llegamos al verso 23. Ese verso lo podéis subrayar en vuestras Biblias, nunca os vais a arrepentir. Verso 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está lo que yo necesito conocer para que mi vida sea conducida de una manera justa, equilibrada y completa delante de Dios y delante de los hombres, para que pueda ser un esposo sabio, para que pueda ser una esposa amante, para que pueda ser un hijo obediente, para que pueda ser un transmisor de la verdad de Dios con toda fiabilidad? ¿Dónde está esa capacidad? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está esa sabiduría que yo necesito conocer? O como te metas en el camino de la filosofía, te vas a volver loco. Y quiero que me entendáis bien. Gracias a Dios por los muchos filósofos que tenemos y por las diferentes personas que en sus diferentes áreas han estudiado en profundidad en muchas materias y están mostrando su sabiduría y la ponen a nuestra disposición, y nos va tan bien, gracias a Dios por esas personas. Nosotros recientemente tuvimos que asistir a la intervención de nuestro nieto Samuel. Muchos de vosotros, yo creo que todos, habéis estado orando por nosotros y quiero daros muchísimas gracias porque vuestras oraciones han sido un apoyo inmenso, único, de verdad. Hemos visto que además, no solamente aquí, sino otras muchas familias e iglesias estaban comprometidas en eso. Pero hemos visto cómo la sabiduría de Dios ahí ha obrado eficazmente para que esa operación fuera bien, una operación que era muy compleja. Y el Señor permitió que
que un cirujano alemán que nosotros no conocíamos ni hubiéramos podido convocar, porque ni siquiera hubiéramos podido pagarlo, se ofreció para venir a operar y lo hizo, decía él, con una técnica que no estaban utilizando todavía los cirujanos en España, que no era tan agresiva para el bebé, y el equipo de cirujanos del Hospital de la Paz dijo, pues muy bien, adelante, y este hombre vino y operó juntamente con aquellos médicos, gracias a Dios, por esa sabiduría. La sabiduría humana no es despreciable, no es desechable, pero no es el único camino para llegar a conocer la sabiduría auténtica. Cada cosa en su lugar. Gracias a Dios por esos sabios y por lo que nos podemos aprovechar de ellos. Pero si quieres adquirir el verdadero conocimiento de la verdad, el verdadero sentido de la vida, de dónde vienes, por qué estás aquí, a dónde vas, hay un Dios en los cielos, se ha revelado ese Dios, qué plan tiene ese Dios para mi vida, qué sentido tiene que yo esté aquí. Ven a la Escritura, ven a la palabra de Dios. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Gracias a Dios que no se ha guardado estas cosas para los sabios y los entendidos, sino que las ha traído a nosotros. Las ha traído para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Finalizo con un texto, entre otros muchos, que encontramos en Romanos capítulo 11 y versículo 33. No sé si os di ese texto en la... Ah, sí, está ahí. Muy bien. Romanos 11:33. Explota el apóstol Pablo ahí en una exclamación magistral. Delante de Dios, por un lado, es un hombre, el apóstol Pablo es un hombre sabio, muy instruido en la ley de Dios, pero cuanto más se introduce en el conocimiento de la ley de Dios, más se da cuenta de lo que le falta por conocer y más descubre la belleza de esa ley. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.